El canal RJL y sus redes sociales del 2022 te ofrece este video. What makes a man to wonder? Director de casi 150 títulos rodados entre 1917 y 1966, la obra de John Ford, plagada de obras maestras y películas menores que no lo son en absoluto, de todo tipo y condición, parece inabarcable. John Ford falleció un 31 de agosto de 1973. El misterio de la fuerza de su complejidad y sencillez sigue siendo inaprehensible en una obra que podría calificar sin duda Miquelino Flynn. Impetuous, Homeric. Puede que no podamos abarcar una obra colosal y sin parangón en la historia del cine. I started directing when I was 19. El mundo del cine ha cambiado mucho desde que Ford llegara a Hollywood de la mano de su hermano Francis. Primero como Jack Ford y luego ya como John, Ford llevaba a sus espaldas más de 50 películas cuando rodó la epopeya sobre la construcción del ferrocarril que fue El caballo de hierro, una obra maestra. Todo lo que entendemos como fordiano estaba ya allí. Los espacios abiertos, los pioneros, los indios o Lincoln, figura recurrente en sus películas, pero ante todo y sobre todo su transparencia narrativa. Y llegó el sonoro, y Ford siguió rodando una película tras otra. De aventuras, melodramas. Look, who is this? Gilbert Mannion. I know, but who else? What do you mean, who else? Look. Comedias. Para cuando ganó su primer Oscar por El delator en 1935, un ejercicio de estilo visual, ya había rodado el melodrama Dr. Arrowsmith. O la comedia picaresca El juez Priest, con su amigo Will Rogers, de la cual haría casi 20 años después una especie de remake que sería una de sus películas favoritas, El sol siempre brilla en Kentucky. I asked the band to play Dixie. En Prisionero del odio, Ford contaba la historia del médico que atendió a John Wilkes Booth, el asesino de Abraham Lincoln. Dr. Mudd? Dr. Mudd is under arrest for conspiracy in the assassination of President Abraham Lincoln. Fue Lincoln una figura recurrente en sus películas. Le vimos en El caballo de hierro y después le veríamos de nuevo en ese emotivo retrato de juventud en el que podíamos ver algunos de los muchos emotivos momentos fordianos ante la tumba de un ser querido. Pretty, aren't they? Got 'em at Bowling Green's place. You never saw anything like 'em in your lives. John Ford, el hombre que hacía películas del oeste, llevaba sin embargo muchos años sin hacer ninguno. La diligencia aún estaba lejos. María Estuardo fue un drama histórico más recordado por su tormentosa historia de amor con Katharine Hepburn. La mascota del regimiento, una divertida adaptación de una novela de Rudyard Kipling. How do you do, Mr. Khan? Y Huracán sobre la isla, una película de aventuras exóticas. On the maps of Arizona and Utah, this is called Monument Valley. But to me, it'll always be John Ford country. He came here for the first time in 1938. Brought me with him. The picture, Stagecoach. Y entonces llegó La diligencia, la quinta esencia del western, su encuentro con John Wayne y una historia perfectamente rodada, basada en el relato Diligencia para Lordsburg, que a su vez se inspiraba en Bola de sebo de Guy de Maupassant. Doc, can they make me leave town when I don't want to go? Do I have to go? Now, Dallas, don't you go making no fuss. Do I have to go, Doc, just because they say so? A una presentación ejemplar de personajes tan arquetípicos como inolvidables, el jugador, la prostituta, la señorita, el comerciante de licor, el banquero corrupto, el médico borracho y un fugitivo de la ley, se unía la música, una fotografía luminosa y algunos momentos irrepetibles. Oh, steady, ho, ho. Hey, look, it's Ringo.
La perfección formal de la narración se desbarataba en la secuencia de la persecución, en la que Ford se saltaba las convenciones que dicta la ortodoxia. Well, the Western is the best type of picture that's action, mostly true, all this has happened. Es curioso como alguien a quien años más tarde algunos desorientados llamarían fascista, filmó algunas de las películas más comprometidas socialmente de la historia, las emotivas e indispensables, Las uvas de la ira, Qué verde era mi valle, su segundo y tercer Oscar respectivamente, y La ruta del tabaco. Tommy. Ma. Si una estaba ambientada en el éxodo de los campesinos de Oklahoma acuciados por la Gran Depresión, Well, there she is, folks. The land of milk and honey. California. We're starting now. We ought to get there in time for supper. otra en las minas de Gales y la otra en forma de comedia bufa en una familia pobre de granjeros. Men like my father cannot die. They are with me still, real in memory as they were in flesh, loving and beloved forever. How green was my valley then. En realidad, en las tres estaba omnipresente la destrucción del núcleo familiar como unidad vital. At 7:55 a.m., hell broke loose. Man-made hell, made in Japan. Como tantos otros, cuando estalló la guerra, Ford puso su granito de arena. A cambio, 2 Oscar por 2 estupendos documentales. 7 de diciembre, confirmada con Greg Toland, presente con su cámara en el bombardeo japonés. Y la emotiva y elegíaca La batalla de Midway. Men and women of America, here come your neighbor's sons, home from the day's work. De la guerra también salió una película sobre una vieja torpedera y su tripulación, todos ellos prescindibles, pero importantes al final. El guión era de Frank Speed Webb, ex aviador, y a quien dedicaría años después una entrañable biopic en la que su amigo Warbone haría del mismo Ford como John Dodge, en presencia de sus auténticos Oscars. Watch that door. La guerra terminó, pero la caballería, el ejército seguían, esa otra gran familia fordiana donde los hombres se recogen al calor de algo que les protege. Ejemplar su nunca oficial trilogía de la caballería, Fort Apache, La Legión Invencible y Río Grande. Well, I wouldn't say the best film, the films that have received more prominence, the films that received Academy Awards, but not westerns. Gentlemen, march your troops. We're charging the column of 4s. Mounted in 4s? That's suicide, Colonel. I tell you they're down there. Puede que Ford no hiciese solo películas del oeste, o que estas no fueran las más premiadas y reconocidas, pero un western de John Ford es algo distinto, donde la leyenda es lo que se imprime. No man died more gallantly, nor won more honor for his regiment. Eso que veíamos ya en Fort Apache se verbalizaba en El hombre que mató a Liberty Balance, el western sobre el final del western. This is the West, sir. When the legend becomes fact, print the legend. En el oeste, a un soldado se le ordena que se presente voluntario. Sergeant Tyree? Yes, sir. I'm ordering you to volunteer again. O a un director de fotografía se le exige filmar en plena tormenta, aunque pusiera en la claqueta protesto y ganara un Oscar por ello. A terrific thunderstorm came up with lightning, flashing all over the skies, and I said, let's shoot it. We had a very, very pedantic cameraman on it. Very slow. And he says, so we shot this under protest. Well, good luck to you, Mr. Earp. Wyatt Earp. En el oeste, Wyatt Earp pacifica a Tombstone, poniendo a raya a los Clanton y ganándose a la figura trágica de Doc Holliday, mientras se azara con la dulce Clementine. Y le habla a su hermano asesinado en una escena fordiana por excelencia, pero filmada por Darryl Zanuck. En el oeste, la historia de una caravana de mormones puede convertirse en la película favorita de John Ford y dar lugar a una serie de televisión, donde ya había debutado en 1955 con Rocky of the Year. En el oeste,
oeste, un hombre puede aparecer desde el horizonte en uno de los más bellos comienzos de la historia del cine para volver al hogar familiar y emprender después la enloquecida búsqueda durante años de su sobrina Debbie. So we'll find him in the end, I promise you. We'll find him. You ain't much bigger than when I last saw you. Entre estos dos momentos media toda una tragedia americana. Let's go home, Debbie. En el oeste, un oficial puede lamentar una matanza y un médico recordarle que en cada profesión va lo que cada uno ha elegido. Y en el oeste, un hombre puede preferir enfrentarse a los indios antes que al matrimonio. No. El ejército puede ser el hogar del soldado negro. Y John Ford puede hacer una película como Cheyenne Autumn, que es un homenaje al pueblo indio. And then in one tragic instant, after 500 miles and many weeks of desperate flight, hope was gone. What's the matter? Everybody in this country killed crazy? Y nos queda aquel bistec recogido del suelo por Ramson Stoddard, El futuro del oeste, entre las miradas de Tom Doniphan y Liberty Balance, El oeste que se va. Now, it's picked up. Y también esa película que es un cuento sobre la infancia perdida y soñada que es El hombre tranquilo, su cuarto Oscar, algo más que una de las mejores películas de la historia. Miss Andrews, I don't claim to be dedicated to Christian endeavor. I only claim to be dedicated to the practice of medicine. Y aquella mujer descreída que se sacrificaba por los demás en 7 mujeres, su última película y una de las más hermosas. This is my business, my profession. It's a way that I support my family. Tuvo tiempo Ford de mostrarnos el futuro de los políticos en televisión en El último hurra, o como un político marrullero y tradicional, pero honesto, o casi, dejaba paso al futuro en forma de un petimetre jovenzuelo. I am absolutely without ambition. I have no ambition. Se acaba el tiempo. Podríamos hablar también de sus guionistas y de sus secundarios, la troupe de actores estable de John Ford, y de sus canciones y sus bailes, y de su humor socarrón, de las peleas y del whisky. De hombres y mujeres, de Ann y su velo al viento, y su familia, los Morgan, de Marty Maher y Mary O'Donnell. Y por supuesto, siempre de Sean y Mary Kate, y de tantos y tantos otros personajes que pueblan el universo de John Ford, el hombre que hacía películas del oeste. If I wanted to live my life over again, I would still do the same thing.